adelanta siempre uno cuando empieza a hablar que si en este ejercicio que nos gusta, que es la docencia, uno no le prepara al alumno para la práctica, no está haciendo mucho. Entonces, muchas ideas de las que dijo mi antecesora en esta exposición, las comparto, y otras tengo algunas ideas capaz distantes a la de la profesora, ¿sí? Entonces, le voy a pedir que me permitan compartir mi pantalla, porque a diferencia de los demás exponentes no tengo tanta claridad positiva. Por lo tanto, va a ser más útil para todos ustedes. Bien, muchas gracias. Bien. Bueno, el tema que elegí para hablar son las implicancias, ¿no es cierto?, del COVID-19 en la garantía de juicio previo. Y hay una frase, ¿no es cierto?, famosa de Darwin que viene a colación con lo que estamos pasando hoy en día. Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio, que son algunas de las ideas que también plasmó la antecesora. ¿Cuál va a ser el tema que voy a plantear, que le vengo a traer para discusión a ustedes? Son unas breves ideas en relación al juicio previo, ¿no es cierto? La revolución procedimental que se llevó a cabo en tiempos de pandemia, algunos puntos controversiales, ¿no es cierto?, entre lo que es la revolución procedimental, básicamente el juicio y el debate digital, y hay que ver o no si se da de alguna forma la asunción de este juicio y debate digital en la garantía de juicios previos. Comenzando con eso, obviamente y siempre en tanto y en cuanto se respete el principio de legalidad, es decir, que plasmado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que nadie puede ser juzgado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, tenemos que saber que el juicio previo, ¿no es cierto?, este procedimiento es jurídico y no es cualquier proceso, sino que tiene que estar regulado por una ley que defina los actos que la componen, algunos de los actos que ya nombró mi antecesora, acusación, defensa, que se lleva a la etapa probatoria, el orden, ¿sí?, lógico que se van a llevar a cabo los distintos actos, y además, ¿no es cierto?, este metamensaje normativo de la ley va a estar en relación a los órganos públicos que deberán cumplir con ese cometido en relación, ¿no es cierto?, al debido proceso. Esta conceptualización obviamente no es mía, sino que la da Mayer en su tomo 1, página 489. La pregunta es, ¿por qué es una garantía? Es una garantía en tanto y en cuanto asegura que esa forma sustancial del proceso va a ser inalterable, ¿sí? Entonces, con esa óptica vamos a partir de estas simples ideas de decir, bueno, es un proceso, se cumple con la garantía de juicio previo, en tanto y en cuanto esté plasmado en una ley y se vaya cumpliendo con todas las etapas, actos que lo componen. Donde se encuentran legislados, entre otros, en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 18 de la Constitución Nacional, y obviamente hay que tener en cuenta el artículo 75, inciso 22. ¿Qué garantías se van a desprender, además en este juicio previo, en este debido proceso? Vamos a tener garantías como las de ser la de un juez natural, ¿sí?, la presunción de inocencia, la inviolabilidad de la defensa, el nemo tenetur, el nobis in idem, la excepcionalidad de la prisión preventiva que se nombraba anteriormente. Que el juez natural básicamente va a ser aquel que está predispuesto ya por una ley anterior, por la Constitución Nacional, la presunción de inocencia, es decir, que hay que entender, ¿no es cierto?, como siempre se intenta aclarar, de que la presunción de inocencia no es un derecho que tiene la persona, sino más bien es un estado del que goza la persona, que eso recién se va a quebrantar, como decía mi antecesora, cuando existe una sentencia firme en su contra.
que no se viole la defensa, es decir, que toda la defensa, tanto técnica como material, no sea violada durante el proceso. El nemo tenetur es aquella garantía que se prohíbe, ¿no es cierto?, de alguna forma que se declare el imputado en su contra. Luego también tenemos la garantía no bis in idem, es decir, que no se va a poder juzgar dos veces por el mismo hecho. Y esto hay que prestar atención que tenemos que tener como excepción la prisión preventiva cuando se den los presupuestos que también nombró mi antecesora, perdón por ser reiterativo, cuando haya algún peligro procesal, es decir, peligro de fuga o entorpecimiento del proceso. Básicamente es el entendimiento que hay que tener en relación al juicio previo, ideas muy básicas. Además, a partir de la reforma de 1994, tienen y acceden a la jerarquía constitucional la oralidad, la inmediación, la publicidad, la contradicción. Pero préstese atención en esto, ¿sí? Tenemos el Pacto Internacional, ¿no es cierto?, de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, que cuando fueron establecidos estos tratados internacionales, en 1966 y 1969. Es decir, que estamos hablando hace varios años atrás, cuando no se pensaba de alguna forma, por eso adelanto, de alguna forma en la tecnología que se tiene hoy en día y en las posibilidades de comunicación que existen hoy en día. De los artículos más importantes, me quedo con esto para no excederme y no detenerme tanto, la Convención de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no es cierto? En el artículo 8.5 dice lo siguiente, que se podrá, ¿no es cierto? Se podrá de alguna forma, ¿sí?, excepcionalmente hacer juicios de forma privada en tanto y en cuanto esté fundamentado, obviamente, el servicio de justicia, ¿sí? El servicio de justicia, esa va a ser la excepción. Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos habla, sí, de esas cuestiones referidas, ¿no es cierto?, a la publicidad y referidos también a lo que hace al contradictorio y a la oralidad. Bueno, como saben, son cosas que estamos viviendo hoy en día en sociedad. Se produjo el fenómeno de la pandemia, en lo que yo llamo migración de los estados, porque básicamente lo que cambiaron la forma de llevarse a cabo varias audiencias, y esto ya se está discutiendo, ¿sí? Se viene discutiendo en Córdoba, ¿sí? Grandes juristas y como así también funcionarios judiciales, ya discuten sobre la posibilidad de un juicio digital, que es lo que le voy a presentar a ustedes, lo que entiendo que se está debatiendo, después me van a corregir los profesores, me corregirán si me equivoco, y lo que necesariamente se va a debatir. ¿Por qué hablo de una revolución, señoras y señores? Porque básicamente hace muchos años no tenemos un cambio tan brusco de la forma de llevar a cabo la vida social. Y obviamente el derecho penal, no quiero ser reiterativo, no escapa de esto, no escapa de esto. Imagínense que hoy, Día de la Soberanía, ¿no es cierto?, 20 de noviembre, estamos hablando interconectados por internet, ¿no es cierto?, en lugares distintos, pero en un mismo espacio virtual. ¿Qué es un juicio digital? Es la tramitación total o preponderante de un juicio penal con todos sus actos procesales, y esto nos va a interesar. Y el resguardo de las garantías constitucionales en un espacio virtual o ciberespacio mediante herramientas tecnológicas digitales interactivas de comunicación directa que transmitan y reciban en forma simultánea y en tiempo real imágenes, sonidos y datos a distancia, ¿sí? Les recomiendo que lean la conferencia del sistema penal, ¿no es cierto?, ante la emergencia sanitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, o si no, después lo paso al archivo a alguno de los moderadores o anfitriones. ¿Cuál va a ser el problema de este planteo de juicio digital? Sí, adelantándonos. Bueno, como decía, en los pactos internacionales, y como también exclamaba mi antecesora, ¿no es cierto?, en esta exposición,
obviamente se exige la presencialidad, ¿no es cierto? La presencialidad, la inmediación y oralidad, publicidad como derivado de esa garantía constitucional. ¿Dónde están, ¿no es cierto?, estipuladas esas garantías constitucionales? En los pactos internacionales que sabemos que son del año 66 y del año 69. Entonces, partiendo de esa base, la presencialidad para admitir primero un juicio digital, particularmente estoy hablando del debate, vamos a necesariamente tener que partir de una interpretación evolutiva, es decir, admitir la presencialidad, ¿sí?, también, o semipresencialidad a través de herramientas tecnológicas. Y que seguramente le criticarán, ¿no es cierto?, a estas clases de proceso, la inmediación, es decir, la sinceridad intrínseca que se necesita de quienes van a prestar declaración, ¿sí?, evitar la distracción de los jueces, la valoración de la prueba, es decir, el contradictorio puro, las impresiones, el visus del imputado establecido en el artículo 41, son cuestiones que vamos a decir, bueno, vamos a debatir y vamos a ver si se cumplen o no con estas garantías constitucionales. En tanto el juicio digital pueda de alguna forma argumentar que estas garantías no se verán violadas, no se verán ultrajadas, yo creo que va a ser una herramienta necesaria. En cuanto a la publicidad va a pasar lo mismo, va a decir, bueno, pero el proceso penal te exige una publicidad del juicio previo. Sí, bueno, pero podemos decir, en realidad quien tenga acceso a Internet, ¿no es cierto?, podrá, digamos, presenciar un debate oral, pero el problema va a estar es que, ¿qué le va a decir este juicio, ¿no es cierto?, digital a la garantía de juicio previo? En épocas de pandemia, creo que no hay otra herramienta de llevar a cabo, ¿sí?, el juicio penal. Usted imagínese, si no fuese por medio tecnológico, cómo estarían varados todas las partes del proceso, no solo el debate penal, y se estaría de alguna forma negando el servicio y la disposición de la justicia para los distintos ciudadanos y distintos interesados en el proceso. Para terminar, ¿qué es lo que intento plantear con esta breve exposición? A mi juicio, como estamos hablando de cambio, estamos hablando del proceso acusatorio como algo nuevo, el juicio digital, yo creo que más allá de las normas prácticas o reglas prácticas que dictan los superiores tribunales y cortes, yo creo que el juicio digital va a ser, podría ser, ¿no es cierto?, estipulado en los distintos códigos procesales como un juicio especial, ¿sí?, como un juicio especial, obviamente excepcional, es decir, cuando se trate de delitos leves y cuando no haya otro medio por el cual llevar adelante, ¿no es cierto?, el proceso, solamente excepcionalmente. Y creería, ¿no es cierto?, que en este momento es imprescindible, por la situación atravesada, llevar adelante, inclusive algunas veces en algunas provincias y otros países se practican, ¿no es cierto?, los debates orales a través de Internet. Seguramente, y va a ser, ¿no es cierto?, de gran utilidad post pandemia en relación al servicio de justicia. Yo creo que, como muchas otras cosas, entre ellos las clases virtuales, viene para quedarse la cuestión de las tecnologías. Entre eso yo creería que el debate judicial va a ser una de ellas. Y desde una interpretación, ¿no es cierto?, evolutiva y estableciendo una ley previa, es decir, que se establezca como un juicio especial en lo penal, no afectaría garantía procesal alguna, ¿sí? Esas básicamente son las ideas que quería plantear, que considero actuales por esta pandemia que estamos pasando. Me basé en el Tratado, ¿no es cierto?, de Derecho Procesal Penal de Mayer, leí un poco de Binder para hacer plasmar cuestiones básicas, ¿no es cierto?, en mi Power, y hablé también de Caferata Nores, ¿no es cierto?, en lo que plantean sus discípulos, cuestiones referidas al juicio digital. Muchísimas gracias por su atención y espero no haber pecado de básico.